Prender la luz. Buen día. Hola, buen día. Buenos días, Buen día. Buenos días, ingeniero. Terminaremos este tema y el lunes hacemos la solución de problemas de todo lo que hemos avanzado, ¿ya? Y después de eso, pues, vamos a tomar el primer parcial. Así que, bueno, nos habíamos quedado en la solución de Septon, que era justamente para suelos netamente cohesivos, que son arcillosos. Entonces, la capacidad de soporte del suelo, QSUD, es la última. Esto no es la admisible. En este caso, siempre se utiliza un factor de seguridad igual a 3. Entonces, C es la cohesión del suelo y gamma es peso específico del suelo. NC es lo que vamos a encontrar en función de la profundidad y el tamaño y el ancho menor de la zapata. Y Z es la profundidad de desplante, que es este de acá. Bien, entonces venimos aquí. Esta tablita para encontrar NC. Estamos haciendo la relación de Z sobre D, que esto es profundidad de desplante o nivel de fundación, y el ancho menor de la zapata, siempre pensando que es rectangular. Y si es zapata circular o cuadrada, utilizamos este cuadro de acá. Y si es zapata continua o infinitamente larga o rectangular, es este. Entonces calculamos esta relación y con eso encontramos el valor de NC. Y cuando no existe el valor de NC, entonces se interpola entre estos valores y es el valor que se adopta. Bien, eso sería, como les decía, el caso de Septon, solamente para arcillas. Ahora tenemos el caso para capacidad de carga colocada sobre arenas. Esto, zapatas, fíjense, esto es solamente en el caso de que son arenas. Entonces, el QSUD también esto no es admisible. Para que sea admisible tenemos que dividir entre 3. Generalmente en toda la mayoría de las fórmulas que vemos siempre es un factor de 3 para que sea admisible. Entonces aquí tenemos este valor, en realidad es 0,5. Este es el B, el ancho menor de la zapata, peso específico del suelo. Igual también aquí peso específico del suelo. Z es la profundidad de desplante. Entonces NW y NQ se encuentra en función de estos valores. Ya. Por ejemplo, aquí, para determinar el ángulo de fricción interna de las arenas, así establecer NQ, debe obtenerse primero la competencia relativa de las mismas. Para deducir la competencia relativa de las arenas, el método empleado para la prueba de penetración normal, o sea, del valor del SPT, se adopta el ángulo de fricción interna. Con eso se encuentra, por el método, digamos, que hemos visto ya en el caso de la tabla de Terzaghi y el Abaco también. En función de eso se encuentra el valor de los factores de carga, que se llaman esto, NW y NQ. Pero necesariamente tenemos que tener el ángulo de fricción interna para usar las tablas. Las tablas están ya tabuladas en función del número de golpes. Como adoptamos un valor de ángulo de fricción interna. Con eso es lo que calculamos el NW. En algunos libros esto aparece como N gamma, que es lo mismo, o NW y NQ. Bueno, y tenemos aquí cuando esta es en realidad cuando esta formulita que ven acá es la corrección que se debe hacer cuando el número de golpes es mayor a 15, en todos los casos, siempre que sea suelo granular y con presencia de agua. Entonces 15 más 0,5 de N menos 15. Este N es el número de golpes que se obtiene en el ensayo de SPT. Si tenemos una serie, digamos, de valores en un predio determinado, hacemos 3 o 4 agujeros, entonces siempre se toma el menor valor que sea mayor a 15.
Puede ser que uno sea 25, en el otro de repente 27, entonces tomamos el menor valor, justamente por seguridad, porque N tiene que darnos un poco más chico para tomar medidas precautorias en los cálculos. Por eso se toma siempre el menor valor de la cantidad de sondeo que hagamos en un sitio. Bien, ahora tenemos otra fórmula que, por ejemplo, acá estamos hablando directamente, esto para la cimentación, que sea mediante una losa, pero también en el caso de las arenas, solamente un suelo arenoso. Entonces, N corregidos, el N corregido, pueden corregir, como les dije, en suelos 1, ya saben ustedes, que hemos corregido por número de golpes, la eficiencia del martillo, por el diámetro del agujero, por la presencia de agua, por la longitud del varillaje, en fin, se hace la corrección N, que generalmente es casi un 20% que lleva aquí este valor N corregido. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, se corrige por este valor de N, N', que viene a ser el número de golpes por repito, ¿no es cierto?, mayor a 15, y con esta formulita hacemos la corrección. Entonces, esto se maneja aquí. N corregido menos 3 dividido entre 5. Esta es la fórmula que les va a dar directa. Si aplican con estos mismos términos, van a obtener kilos por centímetro cuadrado. Una vez calculado en kilos centímetros cuadrados, de 100 pueden llevar en cualquier dimensión que ustedes quieran. Si quieren toneladas por metro cuadrado, pero hay que respetar esta fórmula, tal como está. Pero es netamente empírica, este es el número de golpes corregido. Ahora, en el caso de gravas con arena, esto ya no por una cimentación, digamos, en la zapata, sino por el caso de losas. Entonces, U admisible, o sea, la capacidad de carga admisible, y aquí viene admisible, fíjense, igualmente aquí admisible, ya no se afecta por factor de seguridad. Directamente la fórmula nos da admisible. N corregido sobre 4, es el número de golpes corregidos de CPT, dividido entre 4, FP por un delta, este no es S, es un delta. En realidad esto es una deformación. Entonces la fórmula está hecho eso por un delta de 1 pulgada. Entonces significa que esto se pone en 1 pulgada. Entonces el término este se va a volver 1. Entonces, lógicamente, esto tienen que expresarlo ustedes, el ancho de la zapata en pies y la profundidad del desplante también en pies. Y el asentamiento en pulgadas. Estamos suponiendo que va a tener un asentamiento de 1 pulgada. Pues utilizando estos términos, nos va a dar en toneladas pulgada cuadrada. Pero en este caso, la toneladas pulgada cuadrada también nos puede equivaler a kilos centímetro cuadrado. Y después pueden volver en cualquier unidad que ustedes quieran, siempre respetando inicialmente lo que dice el autor. Ahora, este valor de FP que ven aquí, se hace una corrección. Entonces, fíjense, 1 más 0,33, profundidad de desplante sobre B. Esto se hace corrección. Pero también cuando se corrige este valor, nunca debe hacerse mayor a 2. Supongamos que todo este término en medida de, digamos, 2.5, ¿no? Entonces multiplican solamente por 2, no por 2.5. Si le da 3, siempre 2. Entonces, de 1 a 2, esa es la corrección que se hace. No se puede hacer correcciones con mayores valores. La recomendación que da el autor. Bueno, ahora tenemos otro, también es una fórmula propuesta por una institución que se llama AREA. Entonces, esto está dando justamente para este caso. Fíjense, tenemos una zapata, a la profundidad de desplante Z y un ancho B cualquiera. Entonces, tenemos aquí el primer caso, cuando el nivel freático está encima del nivel de la fundación, y otro caso, Z2, es cuando cuando el nivel freático está debajo del nivel de fundación. Son dos casos. Uno, cuando el nivel freático está encima del nivel de fundación, otro cuando está debajo del nivel de fundación. Este B siempre viene a ser el ancho menor de la zapata. Perdón, un ratito. Bien, entonces ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces para eso aplicamos, fíjense aquí, estamos hablando N, número de golpes del SPT, siempre tomando el menor valor de la cantidad de ensayos que ya hemos hecho, N.
menos 3. B es el ancho menor de las zapatas, ¿no es cierto? Pues siempre estamos suponiendo que sea rectangular. Y R es un factor que va a depender justamente de la gráfica que quiero demostrar, de esto. Entonces, fíjense, estoy hablando de esto cuando el nivel freático está encima de la zapata, y aquí, en este caso, cuando el nivel freático está debajo de la zapata. Entonces, cuando hacen una relación de Z1 sobre B, estamos hablando de esto, Z1 sobre esto, entonces utilizan este ábaco. Si el otro caso es ZB, Z2 sobre B, entonces encuentran este ábaco de acá. Va a depender dónde se encuentra el nivel freático. Entonces, una vez encontrado esta relación, lógicamente, vienen aquí y encuentran el factor de R. Hasta encontrar esta raya que ven aquí, que está en verde, y que está con rojo. Entonces, encuentran aquí, supongamos que haya 0,4, entonces R va a ser 0,8. Igualmente, en este caso, lo mismo. Z sobre, digamos, 0,6, en este caso va a ser igual a 0,8. Eso cuando está este ábaco se utiliza cuando el nivel freático estaba debajo de la zapata. Esto es cuando está encima de la zapata, del nivel de fundación de la zapata. Muy bien. Cuando tiene excentricidad, entonces utiliza este ábaco. Pues aquí vamos a la relación E, ¿no es cierto?, la excentricidad con respecto, ¿no es cierto?, aquí la excentricidad dividido entre el ancho menor de la zapata, este valor. Entonces, bueno, venimos aquí, esta recta de aquí es para suelos cohesivos, esto para suelos granulares. Entonces, si nos dieron 0,2, digamos, venimos aquí y tenemos el factor de corrección, porque se reduce, ¿no? Porque estamos multiplicando aquí, fíjense. Si es 0,2, aquí el valor que obtuve primeramente voy a multiplicar por 0,38, por así decir, porque aquí está 0,4. Entonces, con eso se reduzco, ¿no? Ahora, lógicamente también acá en este caso me permite aumentar los valores. Primeramente hago la relación de Z sobre B. Cuando Z sobre B es mayor a 1, se hace la corrección. Ahora, si Z sobre B es menor a 1, entonces no corrijo. Entonces, si es mayor a 1, hago esta corrección, 1 más Z sobre B. Esta corrección se multiplica después de tener el resultado del Q admisible, corrijo por este valor. Siempre máximo a 2, de 1 a 2. Se puede ser 1.5, 1.7, 1.9, máximo a 2. Si me da esta relación más de 2, nunca puedo usar más de 2, siempre 2. Entonces, esta fórmula es como lo puedo repetir, son fórmulas propuestas por ARE, por esta institución. Bien, después tienen también otras formulitas que, a la misma fórmula que estamos basándonos, también para diferentes casos. Por ejemplo, si la carga, si tuviéramos este resultado, ¿no es cierto? Entonces vamos a corregir por esto. RI, la corrección, el RI vamos a sacar de este caso, fíjense aquí, tenemos la carga vertical dividido entre B, porque tenemos una componente aquí. Entonces va a ser RI, que obtenemos de esta relación, y multiplicado por Q admisible, que ya hemos calculado por la fórmula. Entonces hace la corrección cuando hay este caso en la zapata. Cuando la zapata está así y tiene una componente acá, entonces lógicamente calculamos este ángulo alfa y con eso también encontramos este valor de acá en este abajo. Y entonces sacamos el valor con la relación que nos dé. Lógicamente que estas curvas vienen en función del tipo de suelo, por suelos densos, ¿no? Suelos granulares, rojos, o sea, suelos relativamente blandos, ¿verdad? Y suelos cohesivos vienen esta curva de acá. Esto para suelos granulares. Y lo mismo aquí. Esta curva para suelos cohesivos y esto para suelos granulares. Entonces, después de haber calculado el Q admisible por la fórmula que les mencioné hace rato, que si hay este caso, entonces se corrigen y nos va a dar el Q, digamos, admisible, pero corregido. Este es el valor que vamos a adoptar para calcular la capacidad de carga en estos casos, cuando hay excentricidad de cargas. Bueno, por último tenemos para zapatas que están en un plano inclinado, como en este caso. Tenemos una fundación, aquí está la profundidad de desplante, que es Z, B es
el ancho menor de la zapata, y la superficie del terreno está en una inclinación, así como esto. Entonces tenemos igualmente acá para zapatas continuas o rectangulares, que es este C por NGC más 0,5 de B por gamma por NWQ. Estos valores de NG, C y NW vamos a encontrar en función de estos ábacos. Entonces tenemos esto para zapatas continuas y esto para zapatas cuadradas o zapatas circulares. Esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, ahora, cuando Z sobre B es próximo a 0 o 0, entonces se utilizan las líneas punteadas. Y cuando es igual a 1 o mayor a 1, entonces se utilizan las líneas continuas. Por eso aquí tienen, fíjense, líneas discontinuas y líneas continuas. Lo que entonces hacen esta relación. Si Z sobre B le va a dar igual a 0 o próximo a 0, entonces utilizan las líneas punteadas. Entonces, si Z sobre B le da igual a 1 o mayor a 1, entonces ustedes van a utilizar las líneas con TIR para adoptar los valores de estos dos ábacos que vienen aquí. Bueno, en este caso, una vez calculado el Q sub D, es la capacidad última, siempre utilizan un factor de seguridad igual a 3. Esto en el caso de zapatas inclinadas. Lógicamente, acá cuando vamos a hacer algún problemita que vamos a resolver en práctica, un ejemplo de utilización de esta fórmula. Esto exclusivamente, repito, para suelos, para zapatas en terrenos inclinados. Bueno, ahora como una cosa general, ¿por qué puse yo este cuadrito acá? Fíjense, si supongamos que estoy usando cualquier fórmula, por ejemplo, digamos, qué sé yo, Q admisible, me da Terzaghi, me dice, ¿no es cierto?, para suelos granulares que sin presencia de agua es N sobre 5. Bueno, esa es la fórmula empírica. Si me da 70, pongamos 70 golpes, 70 dividido entre 5, ¿cuánto me da? Mayor a 8, ¿verdad? Entonces yo no puedo adoptar ese valor. ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy comparando aquí, fíjense, en roca suave me da 8 kilos centímetro cuadrado. Roca medianamente dura me da 40 kilos centímetro cuadrado. En roca dura y sana 60 kilos centímetro cuadrado. Eso más o menos los valores que se adoptan de rocas duras. Entonces un suelo, si me da 70 sobre 5, me va a dar, vamos a sacar cuánto da. Supongamos yo tuviera 70 golpes, lo voy a dividir entre 5, me dice la fórmula, voy a tener 14, ¿no? El 14 no lo puedo decir al calculista, adopte 14 kilos por centímetro cuadrado para asentar un edificio en un suelo que me da ese valor. Sería mentir. Lógicamente que las fórmulas no le dicen hasta cuánto vale, ¿no es cierto?, su fórmula. Le da un valor N y calculen eso. Pensé que no dice hasta cuánto vale su fórmula, entonces dice N sobre 5. Entonces tenemos nosotros que pensar un poco, decir, bueno, no puedo decir que un suelo cualquiera me lo va a aguantar arriba de este valor. Pues tomo un valor, puede ser 3.5 o 3 kilos centímetros cuadrados a lo máximo. Entonces al calculista se le dice, adopte este valor, de 3 menor o igual a 3.5 o menor o igual a 3. Eso depende de su criterio también, y depende, digamos, qué tipo de estructura se va a poner. Pero no podemos darnos el lujo de decir, porque el número de golpes de ese pequeño es tan alto, voy a ponerle 60 kilos centímetros, no se puede hacer eso. Por eso puse esto como alguna cosa limitativa a los valores que nos puede dar. Pero en el caso de rocas sedimentarias, fíjense, putitas, pizarras de entre 8 a 10. Entonces un suelo no puede ser porque sean más altos que estos valores, ¿verdad? Por eso puse yo este cuadrito, para que vean, nunca deben dar valores muy altos en suelos, en arenas o en arcillas que le den valores bastante altos, porque el número de golpe le va a dar de repente arriba de 100. Usted no se tome un valor, qué sé yo, de 20 kilos por centímetro cuadrado, no. Siempre hay que bajar, nunca mayores a 3.5, 4, lo sumo.
kilos centímetro cuadrado. Bien, igual fíjense acá en roca en empleamiento, en níquel 40 kilos centímetro cuadrado, en roca cine, el basalto, granito, diorita, y en rocas sanas, tenemos de 20 a 40 y máximo a 100 kilos por centímetro cuadrado. En rocas metamórficas tenemos como el gneiss. ¿Conocen el gneiss? Jóvenes. No, sí, no, ingeniero. El gneiss generalmente es las piedras comunes que encontramos en el río, es el color gris, ¿no es cierto? Que en el río hay un montón de eso. Es el gneiss. Eso es un color medio plomizo, ¿no es cierto? Es el gneiss. Este es mármol, ¿cierto? Tiene 10 a 20. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ahora, para poder determinar, generalmente se puede admitir que la carga admisible sea 0,2 a 0,3 de Q sub U. De este Q último, usted puede multiplicar 0,2 o por 0,3 Q sub U. Pero, particularmente en mi criterio, lógicamente aquí no siempre obedecemos las fórmulas. Aquí viene un poco el criterio del ingeniero. Porque no me puede dar gusto, digamos, supongamos que un tipo va a construir, ahorita se están calculando edificios de 32 y 35 pisos en la avenida San Martín. Por ejemplo, ahí a mí me dio valores muy altos, pero recomiendo que no adopten nunca mayores a 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Porque el suelo es heterogéneo, no podemos también estar seguros de que en toda la zona, en todos los lugares va a ser lo mismo. Es cuestión, digamos, de seguridad y de criterio. Entonces, ahora si el calculista toma más es su problema, pero la recomendación que uno debe decir es adopte máximo. Entonces, por eso está diciendo aquí, se puede tomar 0,2 o 0,3 de Q sub U. O sea, Q sub U viene a ser la capacidad última, la carga última. Bien, entonces esos cuadros son importantes para que ustedes puedan tener cómo recomendar y en qué basarse, pues, ¿no? Nunca pasarse de trovadores, porque son rocas, fíjense. Usted le da su formulita, digamos, yo he visto eso, porque le digo una vez, y les voy a decir claramente, fue justamente un módulo que estaban construyendo de la universidad en Montero. El tipo le dio, la persona que hizo el estudio de suelos, le dio al calculista, calcule con 15 kilos por centímetro cuadrado. Yo de entrada le dije, oye, este está loco. ¿Cómo lo aluvial va a poner 15 kilos por centímetro cuadrado? Lógicamente que los golpes, muy posiblemente los golpes en ese lugar haya chocado, digamos, el SPT con el tercer, de repente chocó con una piedra o con algo, ¿no es cierto?, que hizo que suba demasiado los golpes. Entonces agarró, lo dividió entre 5 y le dio ese valor mayor a 15. Y cuando hicimos la prueba de carga, porque eran pilotes, hicimos la prueba de carga, se hundió. No llegó con la carga con la cual estaba calculado. ¿Qué antes tenía que hacer? Aumentar qué sé yo, los pilotes, aumentar el cabezal, qué sé yo. Bueno, lo hicimos mejorar, lamentablemente. Hay colegas que a veces no salen de su apuro y empiezan a hablar cuando tienen problemas. Cuando solucionan su problema no lo pagan. Ese trabajo nunca me entregaron. O sea, gente, como les digo, falta de honestidad. Hay que ser caballero en el asunto. Cuando lo sacan de algún problema, hay que saberse corresponder. Y eso no hay que ser nunca desagradecido. Y bueno, la cosa es que se solucionó, se aumentó la mayor cantidad de pilotes, más grande el cabezal. Con eso se garantizó de que justamente la estructura va a ser estable. Estoy diciendo eso porque esa persona que recomendó estaba, no sé, estaba muy alegre para decir semejante barbaridad, ¿no? Y lógicamente el calculista lo tomó también. En la prueba de carga no aguantó su pilote, se hundió. Entonces, lo repito, se tuvo que reforzar las cosas. Es que a veces son cosas puntuales. Sabe que en un terreno, por desgracia, de repente chocamos con una piedra, golpeamos sobre piedra, nos va a dar golpes muy altos. Pero vamos a unos cuantos metros más, eso no es la misma. Entonces, uno no puede generalizar en todas las zonas el valor. Peor recomendar eso. No hay que olvidarse, verificar en
¿Qué puede dar en otro punto? No hay que ser tan optimista de dar semejantes barbaridades. Entonces. Por eso es conveniente que ustedes siempre tomen, no tensionen en cualquier suelo, no calculen con más de 3.5 o 4 kilos por centímetro cuadrado, no más. Bien, una pregunta está aquí, jóvenes. ¿Nada? Ingeniero, una consulta. Sí, Con el tema de Z, que está diciendo Z sobre B, o sea, esa parte está un poco chipado. Esa, ¿cuándo sería Z2 sobre B? O sea, cuando estaría al lado derecho, cuando la distancia estaría al lado ¿Cuál se derecho. te sobre aquí o cuál? ¿O de esto está hablando? Había uno que dijo de la gráfica, de una gráfica estaba mostrando. Ah, sí, esa misma, la que ahorita estaba mostrando. Esta, ¿no? ¿Esta? Sí, esa. Voy a repetir. Sí, Tenemos esa. dos opciones. Una, que el nivel de freático esté encima del nivel de fundación del desplante. O sea, este nivel de desplante se llama esto, cuando está sentado la zapata. En ese caso calculan Z1. Si el nivel freático estuviera por debajo del nivel de fundación, entonces calculan este Z2, es este caso. Entonces, para eso utilizan este ábaco. Este Z1 es para cuando el nivel freático está encima del nivel de fundación, este valor. Y Z2 cuando el nivel de agua está debajo del nivel de fundación. Para eso utilizan este ábaco. Siempre lo primero que tienen que saber es qué nivel está el agua. Entonces, bueno, eso les va a dar referencia para que calculen el Z1 o calculen Z2, dependiendo del caso. ¿Esa era la pregunta? Sí, gracias. Bien, ahora vamos a ver la última gráfica. Esta es de un autor norteamericano, no me acuerdo su apellido, pero ya está traducido al español. Dice valores de capacidad de carga admisible en kilos centímetros cuadrados. O sea, lo que en realidad dice aquí, las tensiones admisibles del suelo, o sea, lo que estamos diciendo, ¿cierto? Para cada prueba, fíjense aquí. Este señor solamente da el número de golpes hasta 70. Este caso es para suelos granulares, para arenas, gravas, etc. Este abaco de aquí. Y este abaco es para suelos finos, para limos y arcillas. También fíjense solamente hasta 70. Entonces por eso digo, ¿no es cierto? Cuando son mayores a 70, pues tomamos como máximo. Algunos le hacen golpear hasta 100 golpes en SPT. Bien, ¿qué hacemos con este abaco? Fíjense. Como les decía hace rato, si hubiera dados mayor a 70, aquí este abaco me está diciendo que lo máximo que da son 8 kilos centímetros cuadrados, ¿verdad? Pero no puede ser 15. Igualmente aquí, 8 máximo kilos centímetros cuadrados es la tensión admisible máxima cuando dan golpes de 70 o mayores a 70, se toma ese valor. Pero yo, como les repito, ¿no es cierto?, para cuestiones, digamos, de seguridad, no tomo nunca más de 3.5, está aquí. Entonces, este abaco, ¿cómo se emplea? Por ejemplo, cuando ustedes tienen golpes muy altos, no van a decir aquí, vamos a calcular 13, 14, 10, 2, 3, etc. Se toma estos valores intermedios. Esta es una tabla muy interesante y además nos hace, digamos, bajar un poco las tensiones, ¿no es cierto? Ustedes pueden tabularlo esto. Por ejemplo, digamos, aquí me está diciendo arcilla, ¿cierto? Arcilla orgánica, y aquí dice, ¿no? este rango, este amarillo que están viendo aquí, dice arcilla, más de 30% del tamaño de arcilla, o sea que hay mayor cantidad de suelos finos, con más del 30%, entonces todo este rango de acá. Pues yo me hago un criterio, puedo dibujarme aquí un valor, ¿no es cierto? Una curvita para tomar datos que voy a dar al que me está haciendo, digamos, que me está pidiendo para calcular. Entonces no puedo darme valores muy grandes. Entonces, con la cantidad de suelos que tengo, o sea, con la cantidad de finos que tengo,
adopta un valor intermedio entre estos y lo puedo tabular y eso va a ser mi tensión admisible corregido. Ahora, si realmente en caso de la arcilla, por ejemplo, en este caso, si me da más de 70, me da este valor, para ese caso me va a dar casi 4.5, fíjense, es muy alto. Entonces, este abaco nos permite ser más conservadores ¿no? Cuando los golpes son muy altos, ya no se utilizan las fórmulas. Las fórmulas le distorsionan mucho porque no le dicen tampoco hasta que ningún autor le va a decir mi formulita vale para golpes menores a 20, por así decir. No dice nada. Entonces un genio de esos agarra, saca la fórmula, ciegamente lo divide el valor de la fórmula y va a dar una tensión de 50 kilos centímetro cuadrado. Y eso le pone en el informe. Entonces, aquí como les repito, máximo de hasta 8, fíjense. Hasta 8. Entonces no puedo aquí, inclusive este suelo, fíjense acá, si calculo acá, ¿cuánto me está dando aquí? 6.5. En caso de arcillas rígidas, muy duras, me puede dar este suelo, cuando tiene mezcla, ¿no es cierto?, de suelos bien graduados, ¿no es cierto?, que son, en ese caso, puedo adoptar este valor de 8, pero nunca puedo adoptar ese valor. La fórmula ya tiene su vigencia generalmente cuando los golpes son bajos, pero cuando son altos ya se dispara demasiado. Entonces, recurrimos a estos valores. Entonces, ustedes pueden, si quieren, pueden hacer otras curvas intermedias para cada tipo de suelo que tengan. Por ejemplo, digamos aquí estamos hablando, ¿no es cierto? Dicen en este rango estamos hablando más del 30% de tamaño de arcilla, o sea, los suelos que son menores a 0.01. Aquí dice, por ejemplo, poca arena o limo. Y este rango aquí dice mezcla de arcilla, arena y grado mal graduada. Entonces, si tiene un suelo intermedio, entonces pónganse una curva intermedia y con eso calculan sus tensiones. No están usando la fórmula. Y le va a dar estos valores menores que las fórmulas. Eso siempre se trabaja cuando son suelos con golpes muy altos, entonces no se utiliza la fórmula. Generalmente yo, particularmente, cuando son golpes muy altos, yo utilizo estas tablas cuando me dan valores aproximados que son más seguros y más creíbles. Bueno, con esto terminamos el tema, digamos, la primera parte. De esto vamos a dar un examen, como decía, el primer parcial sobre esto, todo lo que estamos viendo. El segundo parcial va a ser empuje y estabilidad de taludes. ¿Alguna pregunta del tema que hemos avanzado? Ingeniero, sí. en la gráfica solo se entra con los valores de N obtenidos en la prueba, no se lo corrige nada, ¿no? ¿En esta prueba? ¿En esta? Sí, en esta gráfica. Sí, en esta gráfica, aquí es admisible, fíjese, ya no está diciendo que afecte por ningún factor de seguridad, es admisible. Entonces los valores que dan aquí es admisible y es directo. Admisible. Aquí. En algunas tablas aparece así, sí, no aclara. Son decir, este es un extracto de un libro está en inglés, entonces aclara la admisible de eso, o sea que traducía al español. Entonces, traten de utilizar esta gráfica, es bastante importante. Bien. Bueno, ahora, con respecto, digamos, del laboratorio que estaba hablando, hablé con el ingeniero Carlos, que se encargó de parte del ingeniero Klinsky, para hacer las prácticas. Entonces me he acordado de que a partir de esta semana se van a hacer las prácticas. Entonces los auxiliares van a pasar su programa y la cantidad de alumnos que va a participar por grupo, y para que cuando vayan a clase ya esté preparado en realidad el ensayo. Por ejemplo, el ensayo de consolidación, corte directo, son equipos digitales.
y por consiguiente es preferible que ellos lo hagan. Ustedes ven, tomen datos y calculan. Porque los ensayos se hacen, pero el problema es en el cálculo. Entonces yo le voy a mandar un modelo de cómo se presenta un informe del ensayo de consolidación y el ensayo triaxial. Sobre eso ustedes van a hacer cómo se hacen los cálculos, qué valores se encuentran. Entonces ese ensayo que lo hagan ellos, porque no es bueno que lo descalibren su equipo, a veces uno no está aprendiendo y es peligroso dañar a sus equipos. Entonces yo les solicité a ellos que uno de ellos, de los técnicos que hay ahí, que hagan un ensayo. Entonces ustedes lo que tienen que preparar. En caso de consolidación, por ejemplo, no utilicen un suelo muy arcilloso, utilicen un suelo que esté entre limo arcilloso para hacerlo más rápido, inclusive por el asentamiento, el ensayo triaxial también. De todo lo demás, el ensayo CDR, eso pueden hacerlo, pero ya que vayan ya la muestra ya preparada y para hacer, no va a dar mucho tiempo, miren, ya estamos ya casi la mitad de la materia y el laboratorio nos empezó todavía. Poner un poquito de empeño y vayan ordenadamente y hagan los ensayos. Por ahora yo les recomiendo que hagan la parte del laboratorio, porque en el pasado, especialmente ustedes, no vieron laboratorio, entonces van a tener que aprender lo que es suelos 1, ahora van a aprender recién en suelos 2. Bueno, entonces, si no sé si tienen alguna pregunta más jóvenes. Esta primera parte hemos acabado, entonces la próxima clase, les repito, vamos a hacer el día miércoles. Vamos a empezar sobre problemas. Entonces, tenemos desde las 7 a 9 y cuarto, ¿no? Entonces vamos a empezar a las 7 y cuarto, la próxima, el miércoles, para resolver problemas de cada tema. Entonces, traigan su formulario y todo, porque vayamos resolviendo problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Los factores de capacidad de carga, ¿siempre lo vamos a hallar a través de tabla con el tema de su ángulo, todo eso? ¿O va a haber otra forma? Bueno, aprendan a manejar el ábaco, pero yo les voy a mandar una tabla. Está en Braja MDAS, está tabulada, se lo puedo enviar yo. Está haciendo varias de cada grado, ¿no? Está en NQ, NC, en gamma, está. Yo lo voy a mandar a tabla. Pero comparen, lógicamente, va a haber una pequeña diferencia con el abaco, porque la precisión con el abaco siempre varía un poco, pero aprendan a usar el abaco. ¿Ya? Pero ese abaco sacaron ya está calculado, y eso se lo voy a enviar al auxiliar para que se los mande a ustedes. Pero los costos de carga para las condiciones, digamos, de corte local y general, en los dos casos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, los dejamos aquí, jóvenes, entonces la próxima clase, por favor, hacemos resolución de problemas, ¿ya? Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. De todo modo, sabe que para hacer los problemas, lean la teoría y va a ser un repaso en realidad la parte práctica y también algo de teoría, vamos a ir aplicando las dos cosas. Quiere una lectura de todo lo que hemos avanzado hasta aquí, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.